Saludos, pueblo dominicano, feliz y agradecida de poder estar conectados con ustedes, llevando todas estas informaciones relevantes, todas las incidencias de esta Semana Santa Educativa 2023. Y es que realmente es preciso llevar las informaciones que deben llegar hasta sus hogares, porque son muchas, muchísimas las que tenemos para ustedes. En el día de hoy me acompaña Carlos Manuel Paulino Cárdenas, subdirector del Centro de Operaciones de Emergencia COE. Buenos días y bienvenido, señor Cárdenas. Bien, muchísimas gracias por la invitación que le hacen al Centro de Operaciones de Emergencia. Recuérdese que nosotros estamos celebrando el operativo Conciencia por la Vida, Semana Santa 2023. En este operativo pues, van a participar unas 30 y tantas instituciones, Wow. tanto públicas como privadas, y por lo que pues el COE, como responsable de la coordinación de este operativo, pues necesariamente desarrolla una serie de acciones, todas orientadas por un lado a prevenir y a salvar la vida de los y las dominicanas. Nosotros contentos y felices de tenerlo aquí porque realmente es nuestro objetivo, educar a la población, llevarle todas las informaciones que ellos realmente necesitan. Y así para entrar así como en materia, Cárdenas, ¿nos puede decir cuáles son las medidas a tomar en cuenta en esta Semana Santa 2023? Mire, pero sí, vamos a entrar, ¿qué debe hacer? Y me gusta siempre empezar por la estructura fundamental de toda sociedad, que es la familia. Entonces, para la familia que va a salir a vacacionar, pues lo primero que debe hacer es asegurar su hogar. Y para asegurar su hogar, pues necesariamente tendrá que, por un lado, hacer contacto con su vecino más próximo, que se vaya a quedar en el condominio, en la urbanización, en cualquier sector en el país, que se vaya a conversar con él y darle el teléfono de él a ese vecino para que se mantenga en contacto permanente, para que este vecino pueda justamente mantenerlo informado de cómo va su hogar, y por otro lado también la seguridad del propio hogar. Pero antes de salir, pues necesariamente ellos tendrán que desarrollar algún tipo de gestión interna en el hogar para prepararse, para preparar el viaje. Entonces, para ello tendrán por un lado que dejar desconectados los equipos electrónicos. Importante. Cerrar el cilindro de gas. Sí. Dejar un bombillo prendido, para que siempre dar la sensación de que hay alguien en el hogar, por la seguridad del hogar, y también deberán ellos también proveerse de los seguros médicos necesarios para cualquier eventualidad que se presente, pues tener su seguro de salud con ellos. Eso por un lado. Por otro lado también, si hay alguien en la familia que necesariamente requiere de algún tipo de medicamento especial, pues tener también, llevar su medicamento disponible. Pero antes de salir del viaje, necesariamente hay que revisar el vehículo. Eso es verdad. ¿Qué vamos a revisar del vehículo? Bueno, vamos a revisar por un lado el sistema de freno, sí, cómo están los frenos, revisar todo lo que tiene que ver con aceite, con agua del radiador, el sistema de luces, cómo están las condiciones de las llantas o de las gomas, pero también siempre tener presente que debe tener su respuesta, sí, su goma de respuesta, por si cualquier eventualidad se presente. Entonces, esto es lo fundamental que debemos revisar en el vehículo, pero también si lleva niños, pues deben ir en la parte trasera y también tener su silla de seguridad, sí, tener cada uno su cinturón de seguridad para asegurar su vida. Y otra cuestión muy importante es controlar las velocidades, sí, no exceder los límites de ¿verdad? velocidades, pero también conducir con prudencia y con medimiento. Y recordar que lo importante es salir alegre,
continuar alegre y regresar feliz del viaje. Y para ello, entonces, respetando las señales de tránsito debidamente, respetando los límites de velocidad y también practicar la solidaridad con aquellos conductores que así lo requieran. Entonces, también es una parte fundamental y aprovechamos nosotros inclusive ahora para que la población entienda y la familia entienda que es lo que estamos celebrando precisamente el sacrificio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que por lo tanto este operativo denominado Conciencia por la Vida nos convoca a nosotros a una reflexión permanente a nivel de la familia, a nivel de nuestros hijos, para preguntarnos qué queremos, qué hacemos y qué buscamos en esta vida. Y por lo tanto, entonces, esto nos dice a nosotros que actuar con sentido de responsabilidad y compromiso de solidaridad con nuestros semejantes será fundamental y básico para nosotros lograr niveles de convivencia que pueda dar como resultado una sociedad bien equilibrada, bien estructurada, fundamentada en valores espirituales, físicos y emocionales. Excelente. Y realmente de no tener esas condiciones, quedarse en casa, usted bien lo decía, reflexionar en todo eso que debemos hacer y ser solidario. Usted hablaba al principio de que van a trabajar con diferentes entidades. ¿Cuáles entidades estarán de la mano con ustedes? Mire, nosotros tenemos, por ejemplo, Servicio Nacional de Salud, que de hecho nosotros acabamos de realizar la rueda de prensa justamente en Senasa, con el doctor Jacín. Entonces, en esa rueda de prensa, evidentemente que participaron todas las instituciones que forman parte de este operativo. Entonces, por ejemplo, ahí estuvo la DGCET, ahí estuvo la ONSA, ahí estuvo el Intran, el señor Hugo Vera, director del Intran, estuvo ahí, el de DGC, el director de DGC, el director de Politur, el ministro de Defensa, el ministro de Salud, el director de la Cruz Roja, y así el intendente del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo. Solamente le estoy dando una muestra de todas las instituciones, pero también estuvo el Ministerio de Obras Públicas a través de la Comipol. Okay. Entonces, sabe que la Comipol es la Comisión Policial y Militar. Entonces, cada una de estas instituciones tiene roles y funciones específicas dentro del plan del operativo Conciencia por la Vida 2023. Por ejemplo, en el caso de la DGC. La DGC va a velar ¿por qué? Por ejemplo, bueno, porque se cumpla la normativa de tránsito y de no ser así, entonces serán fiscalizados, por un lado. Pero también hay algunas restricciones. Por ejemplo, no se permitirá más de 2 personas en una motocicleta. Ok. Esta es una de las nuevas novedades. Así es. En este operativo no se va a permitir el tránsito de 2 personas en una motocicleta. Tienen que ser más de 2 personas, reitero. Más de 2 personas no se permitirá en una motocicleta. Pero además tienen que estar previstas de su casco protector. Cada una, ambas. El que conduce y el pasajero deben llevar puesto su casco protector. Porque esto es fundamental para poder preservar la vida. Cualquier accidente que tenga, si no tiene su casco protector, tienen más de un 95% de que la persona fallezca. Pero además, le podemos agregar también que año tras año las motocicletas pues aportan siempre más del 70-60% de fallecidos en cada uno de los operativos. En cada accidente que hay, o sea, la estadística es muy alta. Por ejemplo, yo le puedo decir, en el año pasado, sí, de 34 fallecidos, por ejemplo, 9 fueron asfixia por inmersión. Un número demasiado alto, personas ahogándose en playas y balnearios. Sí. Entonces, por eso, nosotros como autoridades siempre decimos, mire, nosotros tenemos las instrucciones muy claras y muy precisas del presidente Luis Abinader en el sentido de que hagamos todos los esfuerzos posibles para preservarle la vida a cada uno de los dominicanos, aquellos que decidieron quedarse en su casa y aquellos que decidieron salir a vacacionar. Entonces, a lo que nosotros aspiramos que la mayoría se quede en sus hogares reflexionando. Pero los que decidieron entonces salir a vacacionar, entonces, ¿qué le pedimos? Bueno, le pedimos comedimiento, le pedimos prudencia, le pedimos que practiquen la buena ciudadanía,
a través de un comportamiento responsable, respetando las señales y los límites de velocidades. Y que esto es un bien para todos. Así es, y que por favor, si van a conducir, no pueden tomar porque van a ser fiscalizados, sí. Porque además se harán pruebas alcoholímetras para aquellos conductores que, sobre todo aquellos que vayan saliendo de playas y también de algunos lugares también de recreación y eso, para evitar eso. ¿Y nosotros qué le sugerimos? Bueno, si usted va, por ejemplo, a tomar, que no debe ser lo correcto, pues entonces utilice el conductor sustituto, como le llamamos nosotros. El conductor sustituto es una persona que no toma o que decidió conjuntamente, de acuerdo con lo que van a salir a vacacionar, de decir, no, yo no voy a tomar para preservar la vida de cada uno de ustedes. Entonces esa persona no toma absolutamente jugo solamente o agua. O agua. Entonces asume el control del vehículo. Como debe ser. Como debe ser. Entonces reiteramos esto. Aquellos que decidieron desplazarse, que tengan bien pendiente que van a haber mucha policía de tránsito de DGC y reforzado con otros organismos también militar para preservarle la vida. Pero, por ejemplo, usted tiene, en el caso tampoco vamos a permitir que en camionetas, pues, personas vayan detrás en las camionetas o en la cama. Entonces, y por otro lado también se va a verificar que los autobuses también, y ahí entra el Intran, que desarrolla una labor extraordinaria en el sentido de supervisar cada parada de autobuses para verificar que estos autobuses tienen las condiciones necesarias para poder desplazarse en autopistas y carreteras del país. Entonces, pero también el exceso de la persona, tampoco se va a permitir que haya exceso en términos del número de personas en los autobuses. Entonces, y aquello que, por ejemplo, cuando el Intran haga la fiscalización de la supervisión de estos autobuses y verifique entonces, por ejemplo, que la goma no tan alta para poder transitar, pues tendrán que necesariamente ser cambiada esa goma o no se le permitirá la salida a estos autobuses. Entonces esto es fundamental, pero también podemos decirle que desde el punto de vista de salud, y yo le decía, yo le decía a usted, mire, el ministro de Salud estuvo allá en la rueda de prensa, pero se reforzaron también todas las emergencias de los hospitales con medicamentos, por ejemplo, y también con especialistas extra para dar asistencia en caso de ser necesario. Pero además se tomó una medida en el caso de que aquellos pacientes que no requieran, por ejemplo, porque están esperando, por ejemplo, por una cirugía y están en los hospitales, pues se les da de alta y luego que pasa la Semana Santa para tener con esta medida cama disponible, entonces se le dan de alta y luego regresan. Bien. Entonces, pero además, por ejemplo, desde el punto de vista de ambulancia, nosotros tenemos unas 760 ambulancias disponibles a nivel nacional para dar servicio de cualquier, pero también tenemos, por ejemplo, 3 helicópteros facilitados por el Ministerio de Defensa, por instrucción de su ministro, para que en caso de ser necesario también tener que realizar un traslado de emergencia de cualquier punto del país hacia la capital, pues tener también eso disponible. Entonces, o sea, una serie de medidas que realmente son para prevenir y para que no hayan lamentaciones luego de que pasen la Semana Santa. Ya lo que la ciudadanía tiene que acatarla, acogerla y verla como positiva, porque el trabajo de ustedes es realmente prevenir todos estos accidentes. Pero, por ejemplo, usted tiene el caso de la Comipol, que es del Ministerio de Obras Públicas, que hacen un excelente trabajo. Mire, en el caso de la Comipol, por ejemplo, ellos tienen unos 19 talleres móviles para darle asistencia a los conductores. Wow. Entonces, por ejemplo, a usted se le un desperfecto en el vehículo, pues van a estos talleres móviles, mecánicos especialistas, y le asisten a usted. Y no le cuesta un solo centavo, porque un servicio del Estado que le está ofreciendo a los ciudadanos de manera tal que se sientan seguros al transitar por cada una de las calles. Todas estas medidas, todo esto va a empezar ¿desde cuándo? Bueno, evidentemente que ya nosotros vamos a hacer el lanzamiento del operativo Conciencia por la Vida 2023 desde CETV,
el Canal 4, de las instalaciones del Canal 4, de ahí vamos a hacer el lanzamiento del operativo el jueves 6 a las 11 de la mañana. De la mañana. Entonces, yo le decía, y esto es muy importante, que no quisiera que se quede, es la restricción de los vehículos pesados. Mire, y esto ha sido efectivo, porque si comparábamos 7, 8 años atrás, por ejemplo, los accidentes que generaban en cada uno de estos operativos, estos vehículos pesados, pues se ha reducido a su mínimo de presión ese tipo de accidentes, inclusive cero. ¿Por qué? Bueno, porque solamente se permiten transitar aquellos vehículos pesados que transportan combustible, medicamentos o alimentos. Ok. Pero con una condición, y es que deben estar previstos de un permiso especial que lo genera el Intran. Okay. Lo emite el Intran, entonces cada uno y se le permite entonces a estos, entonces esto va a operar desde el jueves 6, reitero, jueves 6, empieza a las 6 de la mañana y concluye el domingo 10, lunes 10 a las 5 de la mañana. Reiteramos, excelente. Lunes 10, 5 de la mañana, se levanta la restricción para los vehículos pesados según dispone en su resolución el Intran. Ok. ¿Cuántas personas más o menos, por lo menos un estimado, van a estar como voluntario? Y en ese mismo orden, ¿qué requisitos hay para ser voluntario? Porque mucha gente quisiera acercarse. Mire, nosotros para este operativo van a participar unos 48,600 y tantas personas. Sí. Pero sí sé que un poco más de 48,000 van a estar. Correcto, van a estar, porque así lo dice el plan. Okay. El plan Conciencia por la Vida, lo establece así. Entonces, es evidente que ahí naturalmente entran el personal de todas las instituciones que forman parte del COE. Estamos hablando, por ejemplo, de personas que usan voluntarios, en este caso Cruz Roja, Defensa Civil, bomberos y algunas ONGs, okay, fundamentalmente. Después la mayoría, evidentemente, por ejemplo, como Comipol, evidentemente son personal pagado, pero no lo veamos en el sentido de ser pagado, sino que cada una de estos 48,000 personas, pues evidentemente tienen una alta vocación de servicio y donde manifiestan a plenitud el amor por el prójimo, sí, que precisamente en Semana Santa es donde debe estar bien marcado ese amor por ese prójimo. Y reitero, esto no es solamente una palabra, el hecho de decir yo amo a mi prójimo, no solamente es decir conciencia por la vida, no, es hacer de esto una práctica permanente, de manera tal que con su comportamiento usted pueda reducir accidentes, pueda reducir conflictos, inclusive a nivel de amigo, a nivel familiar y sobre todo en la sociedad. Entonces, eso es fundamental. Por lo tanto, no solo dejémoslo en discurso, sino que lo practiquemos en la práctica, que sea una actitud, que sea una conducta expresada de cada ciudadano y ciudadana en República Dominicana. Excelente. Algo importante, hay muchos balnearios que van a estar cerrados. ¿Por qué cierran algunos balnearios? ¿Por qué se da esta situación? Mire, en el caso de los balnearios, están disponibles en la página del COE. Sí. Son 200 y tantos balnearios, entre playas y balnearios. Está en la página del COE. Sin embargo, yo puedo decirle a usted, por ejemplo, que en el caso de Santo Domingo, por ejemplo, Guivia está prohibida. En el caso, por ejemplo, La Poza está por acá en la Avenida España, la Avenida de las Américas, ahí antes de llegar a Boca Chica, está prohibida.
Por ejemplo, aquí en Manresa está prohibida. En Jaina, donde está el vacacional Jaina, está prohibida. Entonces, ahora bien, ¿por qué se restringe el uso de una playa o de un balneario? Mire, se pueden dar una condición o varias condiciones. Bien. Por ejemplo, si el balneario es muy profundo, su agua es muy profunda, y también el acceso a dicho balneario, a dicha playa, es muy complejo, muy difícil para los vehículos de emergencia hacer cualquier tipo de apoyo a cualquier incidente que se presente, se puede suspender. También se puede suspender por la turbidez del agua. Okay. Por ejemplo, hay ríos que usted sabe que son muy turbios y por lo tanto no garantizan la seguridad necesaria. Eso también por ahí. También puede ser que se pueda suspender porque se generaron lluvias y por lo tanto entonces eso genera, les reitero, por un lado fuerte corriente y por otro lado también la turbidez del agua se suspende. En el caso de la playa, se pueden suspender por las siguientes condiciones. También se suspenden los balnearios por la contaminación del agua. Y bueno señalar ahí, ahí mismo que somos nosotros mismos los seres humanos los responsables de contaminar el ambiente. Y que cuando yo apelo y decía conciencia por la vida y llamaba a reflexionar a todos ciudadanos dominicanos, justamente para que entiendan que nosotros debemos conservar los recursos naturales y no tirar todos los desechos sólidos al piso, a la calle. De hecho, hay gente que cuando hay fuerte lluvia aprovechan la escorrentía superficial para tirar la funda de basura. Y qué mal que se siga dando esto todavía. Definitivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto tapa los filtrantes, los invernales. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre entonces? Bueno, que evidentemente esto reduce la capacidad de conducción de las aguas, de las aguas pluviales, y por lo tanto toda esa agua queda en la superficie y vienen entonces las inundaciones. Eso por una. Entonces, mire, le decíamos entonces que en el caso de la playa, usted tiene, por ejemplo, contaminación, sí, o por presencia, por ejemplo, de tiburones, o también porque la playa es muy fuerte oleaje. Por ejemplo, ahí usted tiene, en el caso por presencia de erizo. Por ejemplo, esta playa por aquí en el sur hay algunas que tienen presencia de erizo. Entonces, y la contaminación. Por eso también o sea, en sentido general, evitando cualquier accidente a la humanidad. Definitivamente, porque lo que se trata es, y la orden que tenemos nosotros del presidente es justamente salvar vidas. Y para salvar vida, entonces, nosotros tenemos que desarrollar todas las acciones que sean necesarias para poder preservar la vida de los dominicanos y las dominicanas. Carlos Manuel Paulino Cárdenas, subdirector del Centro de Operaciones de Emergencia, ha estado con nosotros dando todas esas informaciones importantes para cada uno de nosotros. Un mensajito así breve, cortito, que le dé a toda la población dominicana. Claro, aparte de todo lo que nos ha dicho, que bastante nos servirá. Bueno, sencillamente apelar a la prudencia, el comedimiento, el comportamiento de un buen ciudadano, y que esto se exprese justamente en la preservación de su vida y la vida de los demás. Muchísimas gracias, señor Cárdenas. Siempre los micrófonos de aquí estarán abiertos para que ustedes vengan a informar y a educar a la población. Gracias de verdad por su presencia aquí en esta Semana Santa Educativa 2023, y yo les recomiendo que no cambie porque esto apenas empieza y son muchas las informaciones que aún le van a estar llegando. Gracias. Hola, soy Adriani Ramos
y soy estudiante del Instituto Politécnico Aragón, de 5º grado, y pertenezco a la técnica de cuidados de salud y atención de enfermería. Hoy les estaré hablando sobre un tema muy importante, el cual es el botiquín de primeros auxilios. ¿Qué es un botiquín? Bueno, un botiquín es donde podemos almacenar o guardar los medicamentos o utensilios básicos que nos puedan servir de ayuda en cualquier situación. ¿Cuáles son esos elementos? Uno de esos elementos que podemos utilizar son algunos medicamentos básicos como son la acetaminofén, también está el ibuprofeno, entre otros. Un desinfectante como puede ser el alcohol, que es muy importante llevarlo para desinfectar la herida. También está que debemos de llevar unos guantes clínicos y gasas estériles. Es recomendable siempre tener un botiquín de primeros auxilios cuando vayamos a salir para cualquier lugar o incluso en nuestra misma casa. Luego de que manejemos un poco la situación, es recomendable llevar al paciente o al usuario o a nuestro mismo familiar al centro hospitalario más cercano. Soy Yasmín Osoria del Instituto Politécnico Aragón. Estoy cursando el 6º de bachiller técnico en cuidados de enfermería y promoción de la salud. Estaré hablando sobre los primeros auxilios en heridas. ¿Qué son? Las heridas son lesiones que rompen la piel u otros tejidos blandos. La gravedad de esta depende del objeto que las causó, la profundidad y localización. Lo importante es tratarla para evitar hemorragias e infecciones. Para prestar ayuda a un accidentado se debe de realizar una observación para determinar el tipo de traumatismo abierto, herida con el que nos encontramos. Los pasos para tratar una herida son: 1. Lavarse las manos con agua y jabón para evitar contagios. 2. Utilizar gasas esterilizadas en lo posible. 3. Detener la hemorragia. 4. Antes de tratar una herida se debe de extraer cualquier objeto extraño que se encuentre en ella, ya sean vidrios, pedazos de metales, astillas, etc., pero sin hurgar. 5. Realizar una limpieza alrededor de esta desde los bordes hacia afuera. 6. Lavar la herida con agua y jabón y luego aplicar un antiséptico. 7. Si la herida es leve se debe dejar al descubierto, y más cuando hay sol, ya que los rayos ultravioletas ayudan a la cicatrización. Si estas miden más de 1 centímetro de largo, se debe de aplicar un vendaje comprensivo y recurrir al médico, ya que es posible que requiera puntos de sutura. Algunos consejos a tener en cuenta: de ser posible, colocarse guantes para no tener contacto con los fluidos corporales y evitar aún más la contaminación de las heridas. Siempre retirar la ropa que esté cubriendo la herida. No utilizar algodón o servilleta, ya que desprenden motas que se adhieren a la herida y causan infecciones. Después de manipular una herida, siempre lavarse las manos. Estas fueron algunas medidas para tratar una herida. Hola, mi nombre es María Elena Garavito Santana, estudio en el Instituto Politécnico Aragón y estoy cursando el bachiller técnico en cuidados de enfermería y promoción de la salud. Hoy voy a estar hablando sobre los primeros auxilios en accidentes de tráfico. Los primeros auxilios los podemos definir como el conjunto de acciones y técnicas que permite una atención inmediata a una persona accidentada hasta llegar a la unidad médica especializada, con el fin de que la persona accidentada mejore su condición, cosas que debemos evitar cuando estamos delante de un accidente de tráfico. Si el paciente está consciente, debemos de preguntarle cómo se siente. También debemos de evitar la aglomeración de personas a nuestro alrededor. Estos son algunos consejos que debemos tomar en cuenta ante un accidente de tránsito.